ya vimos la semana pasada ahora esas verdades y encontramos, o más bien la semana pasada encontramos en Isaías 53 que el único que puede redimir, la persona que puede redimir al pecador, es el que dice 2 Corintios, el que no conoció pecado, ¿verdad? 2 Corintios 5:21. Ese es el único que puede redimir, puede comprar, puede pagar el precio de su alma, mi alma, por los pecados que cometimos, la agresión que cometimos contra Dios. El único ser que podrá y el que es, o sea, lo hizo posible, es el Señor Jesús. Dice Isaías 53:9, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, aunque nunca hizo maldad y hubo engaño en su boca. Si van conmigo, Primera de Pedro está al final de su Biblia, antes de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, está en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 2. Dijo el Señor, aunque nunca hizo maldad, el Señor Jesús, con todo eso, dice el siguiente versículo, Dios lo quebrantó. Entonces, lo único que podía ser posible era eso. Ahora, yo entiendo que mucho de esto va a ser repetición, algo que generalmente ya sabemos, pero aquí le estoy enseñando dónde está en la Biblia, ¿verdad? Y dónde se lo podemos enseñar a alguien que no sabe eso. Entonces, hermanos, venir a la iglesia y escuchar y aprender las verdades de Dios no nomás es aprender y hacer mucho así y no hacer nada con eso, ¿verdad? Y hay que enseñarle a alguien, hay que enseñarle al vecino, al compañero de trabajo, a alguien. Entonces esa es la razón para que la Biblia dice para que sea edificado los santos en Efesios y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, pero bueno, dice para que seamos edificados. Entonces no nomás para saber mucho ya, ¿verdad? ¿Están ahí, 2 de Pedro 2, versículo 21? Dice, pues para esto fuisteis llamados, 2 de Pedro 2, 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, otra vez, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sí. Dije 2 de Pedro, lo siento, amigos. No, yo dije primera, ¿verdad? Dije que estaba antes de segunda, ¿verdad? Lo siento por la confusión. 1 Pedro 2:21. Dice, no hizo pecado, el cual no hizo pecado ni se halló. Entonces el único que podía comprar la redención. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, o sea, los cristianos ahora. Entonces dice, ¿verdad? Solamente la persona del Señor Jesús, el que no hizo pecado, tomó, dice, nuestros pecados. El versículo 24 en Isaías 53:5 dice que Él llevó sobre Él nuestros pecados a la cruz, y nuestra maldad, dice, que fue puesta sobre Él, y esos pecados fue la razón que, hermanos, fue a la cruz, y escrito estaba en la ley, maldito todo el que es colgado en una cruz. Ahora, las personas más pecaminosas, más malas, en la Biblia, los colgaban en una cruz. Los malos los apedreaban, ¿verdad? No dijo la Biblia, si el hijo rebelde sáquenlo apedreando. O sea, eso era la pena de muerte, pero el más malo era colgarlo en la cruz. Pero el Hijo de Dios dice, es porque vosotros erais como ovejas descarriadas. O sea, no teníamos esperanza nosotros de pagar por nuestra redención. Entonces, no sacramento, no penitencia, ninguna cosa había posible que la religión enseñó que hiciéramos para redención, para ir al cielo un día, ¿verdad? O a ver si Diosito nos va a ir al cielo.
sino solo el que llevó, dice, nuestros pecados, ¿verdad? El Señor Jesús, porque vosotros erais como ovejas. Entonces el precio de la redención fue la inmaculada sangre de Cristo en la cruz, la que quita el pecado, no cubre el pecado, la que quita el pecado. La única manera de hacer posible la redención fue la sangre de Cristo, para rescatar al que no podía pagar y nunca se podía pagar la deuda de su pecado. Tito, por favor, si van conmigo a Tito, está un poquito más atrás, después de yendo hacia atrás está Hebreos, el libro más grande, y luego está Filemón y luego Tito. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, quien se dio a sí mismo por nosotros. 2:14 Tito. ¿Para qué? Para redimirnos. Está en un Tito, ¿verdad? 2:14. Para redimirnos de toda iniquidad. Para redimir y hacer posible, dice, quitarnos toda nuestra iniquidad. Redime de toda, limpia de toda iniquidad. Y como escuchamos en la conferencia, el predicador habló de esa iniquidad, que es lo más perverso, lo más sucio, lo más vil, lo más malo, lo más perverso que tiene usted adentro de su corazón, y yo, el que tiene el humano. Y Dios dijo, se dio a sí mismo para ser posible, para redimirnos de toda iniquidad. Ahora esa es la perversión, ¿verdad?, que está adentro del corazón, que nadie sabe más que solamente usted. La sangre de Cristo redención hizo posible que pueda limpiar eso. Ahora, vamos a seguir a Gálatas, siente sobre eso. Gálatas, capítulo 4. Entonces dije, hoy quiero enseñar lo que hizo posible la redención y la grandeza de la redención. El Señor Jesús, aquí el versículo 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Señor Jesús, la Biblia dice, que se humilló. El versículo 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. El Dios del cielo, el que nunca pecó, nace de una mujer humana, pecadora, se humilla a hacerse un humano, así, y nace a través de una mujer. Dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. No podemos comprender lo que era para Dios bajar y hacerse humano a través de un humano, pecador, que tiene, como ya vimos, esa iniquidad adentro. Y nace el Hijo de Dios. Dios dijo, cuando se cumplió el tiempo que Él había prometido, vino y nació y vino a este mundo para librarnos de esa gran condenación y de la maldición, dice, de la ley, la maldición de los 10 mandamientos, como la gente dice. Entonces nos redimió. La redención, o nos redimió, número uno, que hizo posible la redención, hizo posible librarnos de la ley, hermanos, librarnos de la ley, que nunca podíamos nosotros cumplir. Su redención es Él cumplió por nosotros la ley para librarnos de esa gran maldición que nunca podíamos cumplir. Por eso es tan ridículo la persona que uno le pregunta, ¿sabe usted si muriera hoy, si iría al cielo? Y dice, pues yo creo que si guardo los 10 mandamientos, uno si los guarda puede ir al cielo. Yo me encontré con una persona que tenía como 10 años yendo a una iglesia y me dijo eso. Una iglesia evangélica ahí en Barrington. La famosa, esa iglesia, Willow Creek. Y me dijo, pues yo creo que si uno se porta bien y guarda todos los 10 mandamientos, hay esperanza, ¿verdad? Y le dije, ¿cuáles son? Y dijo, pues los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cómo vas a guardar algo que no sabes? That's right. Aparte de que si guardas 9 y quebrantas uno, la Biblia dice que quebrantas todos. Yes. Entonces ahora, era una maldición, hermanos. No mentirás, pero si dice Santiago, pero si no mientes, pero si matas a alguien, ya quebrantaste todo lo demás. Dice, no cometerás adulterio, si no cometes adulterio, pero mientes, ya quebrantaste toda la ley. O sea, es una maldición, estaba una maldición. Y nadie aquí pudiéramos haberla guardado, y nadie aquí la guardó.
Entonces era una maldición. Y Dios dijo que vino, nacido bajo la ley, y para librar, número uno dije, librarnos de la maldición de la ley. Redención hizo posible eso. Quedar libre de eso. Y ya dije, ¿verdad? Parte que la ley no hace absolutamente al pecador nada, más que le dice qué tan malo es, ¿verdad? Y yo iba a traer un espejo, pero la ley es como el espejo. El espejo la ley nos dice cómo estamos, ¿verdad? El espejo, usted va al espejo y está despeinada, y luego el espejo dice, estás despeinada, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Y qué hace? No hace nada el espejo, ¿verdad? No la peina. Entonces la ley tenía esa maldición, eres un vil pecador, pero no dice cómo quitarte ese pecado, no dice qué hacer, sino que dice estás en condenación. Entonces era una condenación, era una maldición que tenía la ley, porque Gálatas dijo, maldito es todo aquel que no guardare toda la ley. Ahora, entonces hizo posible eso, nació bajo la ley para librarnos de la maldición de la ley. Hermanos, no tengo que cumplir la ley hoy. Ahora, hay iglesias que nos acusan y nos dicen, todos ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y tienen, ¿sí? Usted sabe que si usted es salvo, si Dios lo redimió para siempre, ¿verdad? Para siempre. Entonces, si usted miente mañana, ¿es salvo? Para siempre, ¿verdad? Entonces, si mata a alguien mañana, es algo, no, ahí no va, porque ahora sí es un... Ahora, yo no estoy diciendo que mate a alguien, yo estoy diciendo que no tengo que guardar la ley, porque Él la guardó por mí. Aparte que no puedo guardarla, usted no puede guardarla toda. No estoy diciendo que es darle licencia a alguien que haga lo que se le pegue en su gana. No, porque si el Espíritu Santo está ahí, va a querer hacer lo contrario. ¿Por qué quisiera yo matar a alguien? Al contrario, el que tiene a Cristo en su corazón quiere que tenga vida la otra persona, no quiere desearle mal, ¿verdad? Esa es la confusión. Entonces no tengo que guardar la ley, pero el cristiano cuando tiene al Cristo sí quiere guardarla, ¿verdad? Aunque nunca, el Señor, el apóstol dijo, todas las cosas las tengo por basura para ganar a Cristo, como si se pudiera ganar. No se puede ganar, ¿verdad? Es por fe. Entonces, pero como lo hace, dijo, no tengo que guardarla, pero ahora vivo como si pudiera yo guardarla. Bueno, suficiente sobre eso. Entonces dije, número uno, para librarnos de la ley, ¿qué hizo redención posible? Número 2, versículo 5, dice, la segunda parte, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Perdón, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, la redención, vino el Señor para redimirnos. Redención hizo posible, hermanos, adoptarnos en la familia de Dios. Dios solamente tiene su unigénito Hijo, Juan 3:16, ¿verdad? El unigénito Hijo, el único Hijo que tiene. Todos los demás son adoptados. Todos nosotros somos adoptados. ¿Qué hizo posible eso? Redención. Lo que Él vino a redimir hizo posible que nos adoptaran en la familia de Dios. Yo aquí estoy seguro que cualquier persona aquí de viniera el más rico de Estados Unidos y dijera, quiero adoptar uno de ustedes. Yo sería el primero. Pero el Rey de los cielos, ¿verdad? Bajó, hizo redención, y todo aquel que cree, la Biblia dice, sean justificados a todo aquel que cree. Tengo ese versículo ahí. Nos redimió y dice, ahora eres mi hijo, ahora te voy a adoptar como hijo. Redención hizo eso, identificarnos con Dios. Todos los demás somos adoptados. Él solamente tiene un solo hijo. Toda la raza humana, hermanos, el diablo con el pecado la robó y la esclavizó y llegó a ser hijos de ira, la raza humana. Están ahí, y miren, vayan conmigo a Efesios, por favor, un poquitito más adelante. Efesios 2. Lo siento, no me pongan atención, por favor, no quiero distraer. 2:3.
Dije, toda la raza humana llegó a ser del diablo. Dijo la Biblia que llegamos a ser hijos de ira, hijos del diablo. 2:3. Nadie le gusta que le diga, eres hijo del diablo. Versículo 3. Pero dice, entre los cuales también todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza nacimos, traíamos el pecado y éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás, dice, todos nosotros aquí, llegamos a ser hijos de ira, hijos del diablo. La Biblia dice en Juan 8:44, vosotros sois, el Señor Jesús le dice a la gente, a propósito de la religiosa, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, identificándonos como hijos del diablo. Entonces, nadie es hijo de la raza humana hasta que viene redención, hasta que viene Gálatas 4:5. ¿Están ahí? Gálatas 4:5. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria a Dios, ¿verdad? Que ahora soy hijo de Dios. Usted es hija de Dios. La redención hizo posible eso. Le adoptó, nos dio su adopción. Hizo posible que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo? Cuando se acepta el precio del rescate, la sangre de Cristo, el pago que Él solamente pudo hacer. Entonces, usted y yo éramos hijos del diablo. Y si van conmigo ahora a Juan, por favor, Juan capítulo 1. Éramos hijos del diablo. 8:44, Juan, Efesios 2:3 nos dice, éramos hijos de ira por naturaleza. Juan 1, están ahí, Juan 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, ahí está la manera de ser, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ustedes saben qué quiere decir esa palabra, poder, de poder ser, potestad. Dice, todos los que le recibieron, no todos son hijos, sino todos los que le reciben, ¿verdad? Todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio privilegio, potestad de que sean hijos de Dios. Una vez más, solamente tiene Dios un hijo, nosotros somos adoptados. Hizo posible la redención. Primera de Juan 3:1, si no pueden llegar ahí, déjenme leérselo. Dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y es el famoso versículo que cantamos, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces el versículo implica que no éramos hijos de Dios. Hizo posible la redención ser hijos de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios se dignó a escoger a alguien como usted. Una vez más, Dios no dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, Él dice que quiere que todos sean salvos. Pero en nuestra vida, en nuestro tiempo, se dignó a salvar a alguien como yo, alguien como usted. Redención hizo eso para llamarle hijo de Dios. Antes hijo del diablo. Ahora, vamos a ir a Gálatas. Número 1, dije, nos libró de la ley, la maldición de la ley. Número 2, hizo posible la adopción de hijos. Y tengo más versículos aquí que podemos ver, pero Gálatas 6 nos dice la siguiente cosa, versículo 6. Gálatas 4, no dije 6, Gálatas 4, versículo 6. 4, versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, ahí está, ya nos adoptó, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, adopción hizo posible, hermano, que el Espíritu de Dios, hiciera posible que llegara y morara en su corazón. Que llegara el santo ser de Dios a su corazón. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, antes que muriera el Señor Jesús, no era posible eso.
El Espíritu Santo caminaba, venía sobre la gente, ¿verdad? Cuando leemos en Saúl, en David, en esas personas que dice el Espíritu Santo, el Espíritu vino sobre él, Sansón, ¿verdad? Samuel, pero no venía a él, no entraba a su corazón. Pero Dios, cuando vino y murió en la cruz, derramó sangre y pagó el precio de su pecado, ahora puede venir a morar en su corazón, el santo ser de Dios en su corazón. Morar con un pecador, morar en el corazón de un pecador. Dice, envió a su Espíritu, su Santo Espíritu, y lo selló en su corazón con su Espíritu Santo, para que por ahora, como ahora usted es hijo, ahora dice que lo selló con su Espíritu. En 2 de Timoteo 2:19 nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, ¿cuál? El Espíritu Santo. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, de redención hizo posible eso, que el santo ser de Dios pudiera entrar a su corazón y morar con usted, y sellarlo y decirle, este es mío, yo estoy aquí porque este es mío. Si van conmigo, Romanos capítulo 8. Oh, dije que iba a terminar. Pero no va a ser posible. Sí, va a ser posible. Voy a continuar eso, porque está muy emocionante. Para mí. Romanos, ¿están ahí? Romanos capítulo 8. Versículo 14. Nomás voy a enseñar esto y ya va a terminar en 30 segundos. Dije, hizo posible que el Espíritu Santo viniera a su corazón. ¿Quién iba a pensar, ¿verdad? Que el Dios eterno, el Dios santo, el Dios puro, el Dios perfecto, viniera al corazón de un pecador perverso como yo, como usted? ¿Qué dijo? Somos como suciedad, Isaías. Que venir a morar. Por eso la Biblia dice en Filipenses 2:15, se humilló, Filipenses 2:8, se humilló, y estando en esta condición, una condición humillante, hizo posible redención. Eso, 14, están ahí, 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el momento que usted recibió a Cristo, como dijo de Juan 1:12, viene el Espíritu Santo a su corazón, y ahora le guía, ahora le habla, ahora le dice, ahora le guía. El santo ser de Dios mora ahí, y le hará, ¿verdad?, que tenga el deseo de oír la palabra de Dios. Amén. Que le guiará a oír más de Dios. Va a tener el deseo de escuchar la palabra de Dios. Y cuando falte a un servicio que no oye, como que es extraño, ¿verdad? ¿No es eso? Es el Espíritu de Dios. Es extraña y dice, así como cuando usted se le pasa una comida por causa de que está, no sé, trabajando, etc. Y el cuerpo extraña, ¿verdad? Que así el espíritu del creyente extraña. Amén. Entonces dice que le guiará, porque estos son hijos de Dios, cuando los que son guiados por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios está ahí. Le hará sentir, ¿verdad?, que usted es hija de Dios, es hijo de Dios. Por eso algunos, yo me pregunto, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad?, que algunos de ustedes van a decir, es que uno no debe de juzgar, ¿verdad? Pero bueno, soy pecador. Por eso, algunos me pregunto, ¿verdad? Cada semana uno tiene que llamarlos, buscarlos, arrastrarlos, vamos a la iglesia, ¿verdad? ¿No está el Espíritu Santo ahí? Que le diga, es tiempo que vayas a la iglesia. Tenga el deseo de oír la palabra de Dios. Entonces, no sé, ¿verdad? Yo como que dudo. Entiendo, ¿verdad? No debo de juzgar. Pero no entiendo, porque si el Espíritu está ahí, va a haber evidencias que está ahí, ¿verdad? Va a tener ese deseo. Dice, les guiará. Dice, y estos son hijos de Dios. Quiere decir que si
tiene el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Redención hizo eso, hermano, posible, que seamos hijos de Dios. Yeah. Y quiere decir que nos testificará, nos hará que busquemos más de Dios. Esa es la evidencia. Redención hizo eso. Lo que Cristo hizo en la cruz hizo posible eso. Que el santo ser de Dios viniera a su corazón. Y cuando usted hace eso que no está bien, y le habla y le dice, es el Espíritu de Dios. Amen. Pero esa persona, ¿verdad?, que se esconde y hace algo, y hace lo que sabe que no debe hacer, y no le molesta nada, Ahí está. dice, son guiados por el Espíritu de Dios. Y si no le guía nada, si usted es así, debería asegurarse que tiene el Amén. Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por las verdades de Dios. Señor, te pido, nos ayudes a ver la verdad, Señor, de ser hijo de Dios, de poderse llamado hijos de Dios, Señor. Que el mundo vea y el mundo sepa que somos diferentes, somos hijos de Dios. Señor, bendice, te lo explico en el nombre de Cristo. Amén. Amén.